Recuerdo una noche que fue una, yo creo, de las que nos puso un poco el vello de punta, yo creo que a todos, porque fue a la vez, que estábamos durmiendo y se oyó de pronto un golpe seco, fuerte, un golpe brusco, un golpe para despertarnos, ¿vale? No sé si lo recuerdo, fue algo así como muy fuerte y como si se rompieran cristales, un golpe que rompía como yo sentí como que se había roto un cristal, ¿vale? Una ventana, tal vez, no sé, un cristal. Entonces, nos levantamos todos por la noche, empezamos, que ha sido porque realmente nos asustamos. Nadie pensó en algo paranormal ni de lejos. Pensamos que alguien había tirado algo a una ventana, que se había roto una ventana, algo. Entonces nos levantamos todos, encendimos las luces, ¿qué ha sido ese ruido? ¿Eso qué ha sido? Nos miramos todos, nos reunimos allí en el corazón de la casa, que es que de verdad que era el corazón de la casa. Y empezamos a dar vueltas, a buscar a ver dónde era el problema, eso sí, todos juntos, ¿vale? No iba uno por un lado y otro por otro, eso íbamos todos a ver dónde se había producido el ruido. Recuerdo que mi hermano no paraba de llorar, mi hermano Freddy estaba llorando como nunca, ¿vale? Había sentido miedo porque él estaba, la cuna de mi hermano estaba pegado a la ventana y pensamos que el golpe había sido por ahí. Él lo oyó el primero. Entonces, de primera mi madre sintió miedo porque pensaba que se había roto ese cristal. Mi hermano se despertó de un salto y empezó a llorar, vamos, que no hubo forma de calmarlo hasta 2 horas después. No pudimos volver a acostarnos. No sé si tú te acuerdas de eso. Me acuerdo perfectamente. Y entonces, bueno, pues empezamos a buscar por la casa, no encontramos nada. El ruido, no lo encontramos. Total, que bueno, pues esa noche tuvimos que intentar, cuando el niño se calmó, nos fuimos a la cama, intentar descansar. Mi madre otro día se levantaba temprano para trabajar y intentaba descansar, ¿vale? Porque es que no nos quedaba de otra. Al día siguiente, mi padre empezó a dar vueltas por la casa, viendo a ver dónde había sido el golpe y tal. Y yo no recuerdo en qué momento dijo, ha sido aquí en esta ventana, ¿vale? Pero bueno, vimos que el pollete de la ventana que habíamos puesto nuevo con la obra, en la ventana donde dormía mi hermano, había un azulejo, un pollete de la ventana que era un azulejo de cristal blanco y se había roto, estaba destrozado, no quedaba pollete. Había mijititas ahí, pero no quedaba pollete, todo se había caído abajo. Estaba dentro de la casa, el pollete era el que daba al lavadero, que estaba dentro de la casa. Entonces no entendíamos cómo era posible que se había roto, pero de dentro, de abajo, como si alguien le hubiera dado un golpe de abajo para adentro. Como si le hubieran dado con un martillo o algún objeto pesado para arriba, para arriba. Pero había caído dentro de la casa, era lo extraño, que el golpe no había sido de afuera. Entonces, claro, lo contó mi padre, eso se quedó ahí. Y eso se quedó ahí y ya está, no hubo más. No hubo nada más. Seguimos con ese pacto de silencio y callamos. Ahí callamos y nada, se arregló, ¿vale? Eso se volvió a arreglar y a los 2 o 3 días se volvió a romper de la misma manera. Se escuchó un golpe por la noche, supimos que era eso. Yo ese día ya no me levanté, sentí mucho miedo y ahí empecé a sentir miedo de verdad. Mi hermano empezó a llorar otra vez, ya mi hermano empezó a querer dormir con mi madre todas las noches. No quería dormir en la cuna porque le daba miedo la ventana. Decía que la niña le daba miedo. Ahí ya empezó a decir que la niña le daba miedo. Todavía no la situaba, o bueno, ya sí, más o menos por lo que estamos. Pero de momento todavía nosotros no le habíamos preguntado. Claro. Le daba miedo. Y empezó a dormir en la cama con mi madre. Mi padre se fue al salón, empezó a dormir en el salón solo, porque no podía dormir en la habitación, no sé realmente por qué, decía que no tenía problemas para dormir ahí. Y bueno, mi padre empezó a dormir en el salón y por la noche empezamos a escuchar un golpe, como un golpe seco en un tejado, como algo que golpeaba un techo de un mueble, ¿vale? Porque golpeaba una madera, no sabíamos lo que era, ¿vale? En aquel entonces la costumbre era en todas las casas era así, de guardar una garrafa de esta de vino dulce, que tenía el tapón este de corcho, lo guardábamos en el mueble del salón. Y entonces, pues bueno, se escuchaba un golpe por la noche, no sabíamos lo que era, hasta que mi padre notó un día que el vino había saltado, el tapón había saltado contra el techo del mueble. Un día abrió el mueble y vio que el tapón no estaba, que había casi un agujero en el mueble, que a día de hoy ya no, ya ese mueble ya no lo tenemos, mi madre lo aguantó durante muchos años y el golpe estaba ahí y el vino se había agriado.
empezamos a tener mucho miedo realmente, ¿vale? Ya ahí empezamos a tener miedo de verdad. Yo creo que, a ver, es muy duro decir, te digo, que normalmente tu zona de confort donde tú estás cómodo es tu casa, ¿no? Tú te sientes cómodo en tu casa y seguro en tu casa. Yo sentía en aquel entonces, ¿vale? Como que, a ver, mi zona de confort de primera era las habitaciones, porque es cierto que el descansillo ese del corazón de la casa, como lo llamaba mi padre, empezaba a darme muchísimo miedo. Esa zona para mí no era cómoda, no era segura. Y ya empezó a hacerme las habitaciones tampoco eran seguras para mí. Entonces era como que se me estaba cerrando la casa cada vez más. No sé explicarlo lo que yo sentía. Yo le cogí pánico a la puerta de mi habitación que daba, porque claro, mi habitación no sé si te acuerdas, mi habitación tenía la puerta que daba al corazón de la casa, pero tenía otra puerta que estaba detrás de mi cama que daba a la terraza. Terraza donde comunicabas con el salón. En ese salón era donde se reventó la botella, bueno, el tapón, donde se ponía la radio, donde se escuchaban también muchos golpes y muchas pisadas en el salón. Y yo ahí estaba aterrorizado porque tenía la puerta detrás. Yo ahí ya empecé a pasarlo bastante mal para dormir. Realmente esa habitación tuya era un pasillo. Era un pasillo y ahí se oían muchos pasos, ¿vale? Además, bueno, la terraza, esa terraza, yo no sé, también ahí se pasaron bastantes cosas, la verdad. Ya eran las habitaciones, ya eran los cuartos de baño y ya era la terraza, por supuesto. Ya por último era la terraza y delante nuestra. Pero de primera eran ruidos, eran cosas que luego le encontraba en la explicación, no sabía cómo había pasado realmente, la explicación no la encontramos. A día de hoy ya te digo que cada uno piense lo que quiera, pero esto es lo que nos pasó, ¿vale? En la botella el corcho saltaba, mi padre traía otra botella, volvía a saltar, el vino se agriaba y una mañana aparecieron los peces del acuario flotando. De tu habitación, todos flotando. Y la verdad que teníamos mucho miedo, pero no hablábamos, no dijimos nunca nada. No dijimos nada, aguantamos y no dijimos nada. Hay un día que para mí marcó un antes y un después, que fue cuando empecé a tener realmente miedo de verdad, ¿vale? La verdad. Yo ahí empecé a sentir mucho miedo. Porque, bueno, yo tengo que decir que en aquel momento, yo tenía 20 años y en esa edad... cuando estás sufriendo tanto, con la actitud que yo tenía de protección de mis hermanos, siempre buscas un culpable, la verdad. Y yo ahí elegí a mi madre, sinceramente, la pobre mía, que me da mucha pena, porque de verdad que ella no tenía la culpa, pero yo la culpé a ella porque yo decía que cómo se había metido aquí, que no culpa a mi padre, nunca la culpé a ella. Y por aquel entonces yo discutía mucho con ella, no todo lo que lo hacía para mí estaba mal, yo discutía mucho con ella porque era mi forma de protestar ante lo que estaba viviendo realmente. Y la verdad que lo pagaba con ella. Entonces, bueno, esto te lo cuento porque recuerdo, yo siempre me quedaba con el pequeño, yo era mi primer año de la facultad, estaba empezando a estudiar ahí empresariales. Y ese día ya había pasado el verano, ya llevamos ahí viviendo, yo diría, 4 o 5 meses, ya se acercaba Navidad, era a finales de noviembre, ¿vale? Recuerdo que ya hacía frío, que había familiares que habían venido a la casa, habían sufrido algunos hechos y ya la familia no venía a casa, ¿vale? Era Navidad y la gente no venía. Mi pareja por aquel entonces no subía porque yo se lo tenía que contar a alguien lo que sentía, porque más de una vez yo salí de esa casa, cerré la puerta y me fui corriendo a la calle porque no podía estar allí. Porque como te digo, para mí las paredes cada vez se me cerraban más, tenía miedo. Entonces, bueno, yo siempre estaba con el pequeño. Pero bueno, ese día yo tenía que estudiar y mi padre iba a ir a casa de mi abuela, que ya por aquel entonces tampoco estaba bien, que tenía que iba a verla, a visitarla, a ver cómo estaba, ¿no? Y me dijo que se llevaba al niño, que se lo llevaba con él. Recuerdo que mi hermano, tú por aquel entonces estabas ahí, te estabas arreglando para salir, estaba a la puerta del cuarto de baño, del cuarto de aseo abierta, y tú te estabas arreglando tan normal. No sé si te acuerdas de ese día. Perfectamente. Me dijiste no me dijiste nada, estabas allí y de pronto saliste de la habitación y me dijiste, Caro, voy a que queda con unos amigos. Y te dije, vale, muy bien.
yo no estaba cómoda estando sola, pero tenía que estudiar, no me quedaba otro remedio que quedarme allí, ¿vale? Entonces me dijiste, ¿y el niño? Y te dije que el niño no estaba. Que digo, no, el niño se la lleva a papá hoy porque yo tengo que estudiar. Y tú empezaste a buscarlo por la casa y te dije que no sé, que no está. Y tú dijiste que sí, que el niño está y que no está, que tú que sí y yo que no. Y me dijiste, ¿qué me dijiste? Vale, yo no puedo recordar exactamente lo que vi porque yo creo que ni en ese momento, en ese mismo momento, no te lo podría describir exactamente lo que vi. En esto que te estás peinando, que estás frente al espejo, pues vi una figura pequeña correr detrás mío, detrás de mí. Ahora mismo no te sé decir, para mí era mi hermano, porque pequeño en la casa era él. Y lo normal es que estuviera conmigo. Entonces, bueno, pues ese día pasó eso, sentí miedo, mucho miedo, la verdad. Y a los 2 o 3 días recuerdo que me volví a quedar sola en la casa. Me volví a quedar sola y tenía que estudiar, como siempre, ¿vale? Porque eran los últimos exámenes ya de 1 de diciembre, que ya nos daban las vacaciones en la universidad. Bueno, ya terminaba el primer cuatrimestre y tenía que estudiar, ¿no? Entonces me quedé sola, me volví a quedar sola, papá se llevó al niño y tú te fuiste con tus amigos y yo me quedé allí. Realmente, lo que te he dicho antes, la casa cada vez se me hacía más pequeña, no podía respirar, no podía... sentía mucho miedo. Ponía música, ponía cosas para no oír nada, no quería oír nada, no quería sentir nada. Cerraba la puerta y bueno, en aquel momento recuerdo una tontería, ¿vale? Que es que mi hermano estaba malo, mi hermano Freddy estaba malo con mocos, lo típico de un niño de 2 años. Para que soy madre lo sé, pero por aquel momento, como te dije antes, todo lo pagaba con mi madre, pues no le daba tregua de nada. Entonces recuerdo que no podía estudiar porque tenía miedo realmente, ¿vale? Estaba asustada. Y tenía algunos regalos allí ya de Navidad que había encargado y iba a hacer una cesta que era un regalo para mi suegra en aquel momento, ¿vale? Entonces dije, no puedo estudiar, no puedo hacer nada, me voy a poner a hacer la cesta porque necesitaba distraer la mente hasta que llegara alguien a la casa. Empecé a hacer la cesta y en aquel momento entró mi madre por la puerta, ¿vale? Entró y vino a mi habitación, abrió la puerta, entró, empezó a hablar conmigo normal y empezó a decirle que el niño estaba malo, que si le había cogido cita con el médico, me dijo que no. Empezamos a discutir, que ya era lo más normal. Lo normal en esa casa era discutir casi a diario, con mi madre con mi padre, todos. Yo contigo, que no discutíamos apenas nunca, y allí eso era... ¿Una guerra? El ambiente era malo, el ambiente allí no se podía vivir. Yo nunca, no sé, eso incitaba a pelearnos, a no sé. Entonces pues empecé a discutir con mi madre y que por qué no llevaba al niño al médico, que no sé qué, que era muy dejada, que no estaba pendiente al niño, cosas muy feas, que yo a día de hoy sé que no es así, pero porque soy madre y sé lo que estaba sufriendo ella en aquel entonces. Mi madre estaba realmente pasándolo muy mal y aún así ahí trabajaba todos los días, era la única que había trabajado en casa para sacar la casa adelante pero yo lo pagaba con ella en aquel entonces, ¿no? Entonces la puerta estaba abierta, no había nadie, estábamos las dos solas y de pronto había una pelota de mi hermano, que es de mi hermano el pequeño, una pelota de goma espuma de esta, que esto no tenía fuerza ninguna, no te podía lastimar si te daba. Pues la pelota salió disparada y chocó contra la pared de la habitación. Entonces ahí sentimos mucho miedo, fue algo muy descarado, yo creo que ya no podía ser más visible. Y nos quedamos calladas. Mi madre no se podía mover porque fue detrás de ella, la pelota chocó contra el armario y le golpeó a mi madre aquí en la cara, aquí, y nos quedamos inmovilizados. Yo no podía mirar hacia atrás de ella porque sentía que iba a haber algo y mi madre no se podía dar la vuelta. Nos quedamos en silencio de inmediato y no sabíamos, teníamos mucho miedo, la verdad. Entonces, unos instantes estuvimos así paradas. Y el impulso fue mío de correr para cerrar la puerta y eso fue lo que hice. No recuerdo lo que pasó allí, nos quedamos un tiempo paradas allí dentro hasta que llegó mi padre, llegaste tú, me parece, un poco más tarde y ese día lo pasé muy mal, fue para mí un antes y un después y ya el ambiente era insoportable. Ya es lo más que puedo recordar tan descarado.
Vale. Ya ahí Freddy ya había empezado a decir que le daba miedo de esa niña, de una niña que él Dejó veía. de comer, dejó de dormir. La cara de Freddy, siendo un bebé de 1 año y medio, que él era un bebé normal y corriente, que cuando llegamos Era feliz, era un niño normal. Tenía unas ojeras. Tenemos fotos de aquel entonces que el niño tenía cara de enfermo. Tenía cara de enfermo y no dormía, porque no dormía, no comía, y tenía pánico de una niña que él decía que veía. Como decía que veía la niña, ¿te acuerdas? Sí. Dijo en un par de ocasiones, empezamos ya a preguntarle porque ya era insostenible, él no podía dormir en la habitación, lloraba, daba gritos, si se encontraba allí solo era pánico lo que sentía. Por las noches se despertaba a gritos. A gritos, pero no a gritos de un niño que se despierta llorando, no, era gritos de terror. Recuerdo yo que le regaló, una tía nuestra le regaló una caja de lápices de colores y él cogió el lápiz negro y dijo que ese color era de la niña, dijo. Empezó a pintar con ese color diciendo que ese color era de la niña, que había una cucaracha, que la niña que se las comía, cosas muy feas que para un niño de 2 años no era ni normal, eso no era normal. Entonces sentimos mucho miedo, yo estaba muy preocupada por él y mi madre definitivamente también, entonces que no se preocupara por un resfriado era lo más normal, porque tendría en la cabeza 1000 cosas. Yo no sé cómo hubiese reaccionado yo ante una situación igual. Estábamos atrapados en esa casa, estábamos atrapados. No podíamos salir, mi madre lo sabía, mi padre también. No se hablaban, ellos no se hablaban. Mi padre era un zombie, yo no recuerdo que mi padre dijera nada. Cuando tenemos Él no es así. Claro, a un padre que sí, que a él los temas paranormales y demás es algo que le ha llamado la atención siempre y que a él le gusta eso. Pues no quería decir nada. Ahí se volvió totalmente escéptico. Decía que no veía nada, que él no sentía nada, pero era el miedo que tenía, que no sabíamos qué podíamos hacer, no podíamos hacer nada. Definitivamente eso fue... Cuanto más asustados estábamos, más fuerza cogía la situación y más... Ay. Sí. Bueno, realmente fue una situación insostenible. Mi hermano empezó a no estar nunca en casa, tú empezaste ya a estar todo en la calle, en la casa no se podía estar realmente. Exacto. Yo no quería estar allí, pero realmente sentía mucha pena por mi hermano y me sentía obligada a estar allí. Un día también estaba estudiando y tenía la sensación de que había algo detrás de la cortina donde estaba la cuna de mi hermano, donde decía él que veía a la niña. Pero ya dices tú, bueno, ¿era verdad? ¿No era verdad? No te lo puedo decir, me estaba volviendo loca, no lo sé. Pero algo se movía detrás de la cortina empezó a moverse como con el viento, como ahora mismo, ¿no? Con el viento. Y bueno, yo pensé que era el viento, quería pensar que era el viento, pero cuando terminé recogí todo y ya yo no me acordaba de lo que había visto ni nada. Entré en la habitación de mi madre, empecé a recoger, me podía recoger la casa. Mi madre, como he dicho, estaba trabajando todo el día y la ventana estaba cerrada, entonces esa cortina no podía moverse. Lo pensé después y todo eso pues nos pasó allí. La situación fue dura, ¿vale? Yo recuerdo de tener muchas pesadillas, ya empezó a estar en los sueños. Yo empecé a soñar con una niña casi a diario. Soñaba que estaba en una casa, que se me caía, que los vasos, que yo llenaba los vasos de agua y se me rompían, que había una niña que estaba andando que yo estaba andando en una plaza muy grande donde yo no había estado nunca, una plazoleta con muchas columnas, y veía que había una niña que se escondía detrás de la columna que me perseguía. Yo cada vez andaba más deprisa y la niña se me acercaba cada vez más. ¿Qué te puedo decir? ¿Era verdad? ¿No era verdad? Eso ya era un sueño. Yo ya sentía que no podía vivir allí, porque ni podía estar despierta ni podía estar dormida. Era muy duro, la verdad. Yo qué sé, mi padre un día también poniendo una lámpara se cayó, se rompió la clavícula. Todo era malo, es que no había nada que fuera bueno. ¿Te acuerdas de cuando estabas recogiendo, no sé si tenías que coger algo del canapé un día, de mamá? Eso fue... Ya eso fue ya bastante avanzado, yo creo que... Eso fue casi al final, eso fue al final ya, antes de irnos, porque estuvimos allí, nos fuimos en verano de 2024, allí a vivir, y estuvimos hasta poco después del verano del 2005, ¿no? Porque es que nos duramos más de un año y poco. Entonces eso fue ya el último verano, ¿vale? Porque entonces se veía mucho Pasión de Gavilanes, ¿te acuerdas de la serie que estaba de moda? Sí.
Y bueno, yo me iba de camping con unos amigos y estaba viendo el final de la serie, no estaba pensando en nada, y en aquel momento solo pensaba que me iba a ir unos días de casa porque tenía ganas de irme, pero por otro lado me sentía muy culpable porque yo no quería dejar a mi hermano ahí, me daba mucha pena de mi hermano pequeño, la verdad, porque estaba mal, no estaba bien. Entonces fui corriendo a preparar las cosas, empecé a preparar la ropa corriendo y iba a coger una almohada que había en el canapé de donde dormía mi madre, ¿vale? En aquel momento levanté el canapé y fue como si te ponen una fotografía y te la quitan después. Me pareció ver, era como de pronto veo una cama blanca con un hombre que estaba tumbado ahí boca abajo y tapando la mitad de la espalda, ¿vale? Entonces fue una foto como visto y no visto. Lo vi y de pronto no lo vi. Al verlo me tiré hacia atrás, me lastimé la espalda, me di un golpe con el mueble tremendo porque no me lo esperaba y bajé el canapé y con lo que tenía preparado me fui porque no quería estar allí ni un minuto más, la verdad. Conté los días para irme de esa casa. Teníamos la posibilidad de habernos ido con nuestra abuela o con alguien, pero no quisimos dejarnos ninguno allí, quedarnos solos y aguantamos todo lo que pudimos, la verdad. Yo creo que aguantamos todo lo que pudimos. Hay dos cosas que no las hemos comentado, pero que para mí fueron también de lo más fuerte que he vivido y he visto en mi vida, porque ya luego no me ha pasado. En mi vida fueron esas dos cosas. Y fue en la mesa estábamos comiendo, la terraza la teníamos aquí al lado, y de pronto dijo Freddy... El pipi, ¿no? El pipi, o el pajarito. Señalando a un pájaro que pasó por delante nuestra y se fue volando por la ventana. En ese momento nos levantamos pensando que la jaula se había abierto, ¿vale? Pues lo que pensábamos que ya de por sí era raro, pero no se había abierto la puerta de la jaula. Eran los barrotes los que estaban abiertos. Como si alguien hubiese abierto con los dedos. Con fuerza hubiera abierto los barrotes. Claro. Y por ahí salió el pájaro. Salió ese pájaro, pero es que todas las jaulas estaban vacías. Quedó un pájaro nada más de todos esos, ¿vale? Y un día estaba la ventana abierta de la terraza, no sé si te acuerdas, y entró un pájaro y empezó ahí a picotear y lo mató. La sangre, estaba todo lleno de sangre, la jaula llena de sangre. Mi hermano lo vio, empezó a llorar, imagínate, ¿no? Un niño de 2 años. La verdad que todo lo que pasaba allí era... Es que era todo, pero todo se extrapoló también al vecindario, porque los vecinos... nosotros no fuimos como bienvenidos allí, porque es verdad que era como... La casa llevaba 9 años cerrada, eso no lo hemos dicho, ¿eh? Claro, y aparte estaban acostumbrados a que esa casa estuviera vacía. Nosotros no somos una familia tampoco ruidosa, pero sí que es verdad que era un niño chico, éramos tres hijos, los dos, discutíamos, entonces yo creo que todo eso se hizo una bola que el vecindario se puso prácticamente en contra de nosotros. Cuando a nosotros nunca nos había pasado nada de eso. Nada. Y un vecino decía que lo insultaban por la ventana a él. Sí. Desde la ventana de la cocina. Decía que lo insultaban. Que lo insultaban desde la ventana, nuestra ventana. Entonces, claro, empezaron a no querer tener relación con nadie. No nos saludaban. Nada. ¿Te acuerdas del perro que tuviste? Sí. Era un sábado por la noche, había salido con mis amigas. Y bueno, llegué, sería a las 2 de la mañana, no era mucho más tarde, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, no era mucho más tarde, ¿vale? Abrí la puerta, le di a la luz y la luz no encendía. Que eso fue lo que me pasó, que te conté al principio, ¿vale? ¿Te acuerdas? Que entré a ver la puerta cuando me dijeron que me mudaba allí y no encendía la luz. Entonces, bueno, la luz no encendía, era raro porque la luz siempre había encendido, realmente. La verdad que la luz siempre había encendido. Cuando la luz no encendía, yo automáticamente recordé aquella noche en la que fui a mirar, pero ya esta noche... ya sabíamos lo que había ahí, ¿eh? Ahí yo ya sabía lo que me exponía. Yo había salido por la noche, sabía que iba a entrar, que iba a estar todo el mundo acostado y yo iba a tener muchísimo miedo. Entonces, bueno, pues yo llegué, entré en la puerta del bloque, no encendía la luz y me fui al ascensor. Pero cuando me voy al ascensor, abro la puerta del ascensor y con la luz del ascensor ya se veía un poquito lo que es el rellano de la escalera. Y escuché como las pisadas de un perro, cuando nadie del bloque tenía perro, allí no había perro. Unas pisadas de un perro que bajaba la escalera y sentí terror, porque allí no había perro. Y porque ya sabía yo lo que estaba pasando en mi casa, no sabía si se había salido para afuera, yo que sabía ya. Luego me ya dijiste, estaba como las locas, ¿vale? Que te acordaste de lo que yo vi estando peinándome en el cuarto de baño. Te recordó a eso que yo te describí. describí. Que tú me habías dicho.
porque ya tenía miedo, ya realmente intentaba, dije, esto es lo mismo que ha visto mi hermano en la habitación. Entonces, bueno, pues yo me dio la sensación de que había un perro. Me monté en el ascensor y el ascensor subiendo para arriba y yo seguía oyendo al perro al subir la escalera. Se abrió el ascensor, abrí corriendo la puerta, cerré la puerta, como si lo que fuera lo hubiese dejado fuera. Pero el mismo miedo sentí yo cuando entré en la casa y estaba todo oscuro, la verdad que sentí mucho miedo, la verdad. Entré en la casa, me acosté como pude, sin quitarme maquillaje ni nada, me acosté porque tenía pánico, la verdad. Y quiero recordar también que una de esas noches ya, por el final ya, que era el siguiente verano, que ya empezamos a dormir casi todos juntos en la habitación, en mi habitación, pues estaba una noche acostada y empecé a escuchar como una persona que estaba cantando una nana. Me parecía una mujer con una voz muy dulce cantando, era una voz preciosa, la verdad, no me daba miedo. Empecé a escuchar esa voz y me dio un poco de, bueno, no me dio miedo, la verdad, pensé que era una vecina. Luego, cuando vi que la voz se escuchaba un poco más fuerte, me dio la sensación de que estaba dentro de mi casa y recordé todo lo que me pasaba allí y eso volvió a no ser normal. Entonces empecé a tener miedo, a sudar muchísimo y mi hermano, tú viniste corriendo, entraste a la habitación, cerraste la puerta y me dijiste que si estaba escuchando eso. Cuando vi que tú también lo estabas escuchando, sentí muchísimo miedo, me fui corriendo, me levanté corriendo y nos armamos de valor, ahí le plantamos cara, dijimos se acabó, no podemos más, estamos cansados, esto no se aguanta más. Nos levantamos, encendimos la luz del rellano y empezamos a desafiar a lo que fuera que estaba cantando, la verdad. Nos pusimos ahí en medio, pero lo que fuera que nos desafió a nosotros y de pronto lo escuchamos muy cerca, como en el oído, como aquí al lado. Entramos corriendo en el cuarto de baño y nos encerramos en la puerta, no podíamos salir. Y nos abrazamos y lloramos. Y empezamos a llorar, porque ya era insoportable. Ya no pudimos aguantarlo más. Entonces esa noche lloramos, como tantas habíamos llorado solo, pero esa noche ya no podíamos más, teníamos muchísimo miedo. Yo ahí pensé que me levantaba por la mañana y que me iba a casa de mi abuela y que yo no volvía a ir nunca más. Pero luego por la mañana volvías a pensar lo mismo, no sé lo que había, que no te ibas. Pusieron la casa en venta, la casa no se vendía y bueno, al final nos sentimos muy mal porque vino una persona, le gustó la casa, tenía un hijo mayor de unos 11 o 12 años también, pero la verdad que sentimos la sensación de que estábamos engañando a esa persona porque lo que había ahí no se lo deseábamos a nadie. Pero teníamos que salir de allí, no teníamos dinero para meternos en otro sitio, había que salir. Y salimos, la verdad. Recuerdo que el día que compraron la casa nos metimos corriendo en otra casa de alquiler. Por la noche, cuando hicieron la compraventa, por la noche hicieron la mudanza a nuestros padres, ¿tú te acuerdas? Estábamos por la noche acostados y por la noche ellos empezaron a bajar muebles, toda la familia nos ayudaron a cargar los muebles, a salir de allí, salimos corriendo. Salimos de noche. Y bueno, pues ese día me fui. Y esa persona se fue a vivir ahí a la casa y también le pasaron cosas. Al mes y pico de vivir allí, empezaron a llamar a la familia. Yo no sé si solo contar a mi madre, se lo dejo a ella para otro capítulo, ¿no? Y el mío yo creo que lo cerramos aquí. Yo creo que he contado más o menos lo más fuerte que nos pasó. ¿Tiene explicación? No la tiene. Ya cada uno que piense lo que quiera, ya cada uno puede pensar si es verdad, si no lo es, o que le dé una explicación. Yo realmente, si alguien tiene una explicación, me encantaría saberla, porque a día de hoy no la tengo, no lo hemos hablado a día de hoy porque no queríamos, la gente de mi entorno cercano no lo sabe, lo sabrá cuando escuchen esto, y solo quiero que me entiendan que es algo que me pasó y que no piensen que estoy loca. La verdad que era una cosa que me preocupaba realmente. Sí, sí. Pero bueno, es algo que cada vez, yo qué sé, que la gente cuenta sucesos que han pasado. A mí me ha pasado esto, esta historia la he vivido yo, la vivió mi familia y nada. La sufrimos más que la vivimos. La sufrimos, es una cosa que no queremos recordar. Mis padres estaban mal por aquel entonces ya de ahí peor, salieron peor. Y la verdad que el salir de allí para mí fue un alivio muy grande porque pensábamos que de ahí no salíamos. Y bueno, ahí pasaron muchas más cosas, pero creo que le corresponde contarlo a otras personas que lo vivieron de cerca. Y yo creo que mi capítulo lo cerraría aquí. Sí. ¿Vale? Para mi hermano era importante, para ti era importante que lo hablara. Sí. Y para mí también me ha ayudado, la verdad, porque eso me ha hecho recordar cosas que ya tenía olvidadas. El tema de que te he dicho de que fui esa noche y que no se lo había contado a nadie.
que sentí que me estaban mirando desde dentro, era imposible, porque como dijimos antes, había 9 años y estuvo esa casa cerrada. Era imposible que eso estuviese, que hubiese alguien tú, sin ahí. embargo, escuchaste Y eso lo vida relacionaba yo dentro, sin igual haberla, la no había misma nadie. vida que escuchamos viviendo allí, Ujú. porque además era de noche, ¿no? Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nada más, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias.